en el corazón del Vaticano, cuando la historia estaba a punto de reescribirse, un simple caramelo cambió el destino de la Iglesia. Esta no es solo una anécdota simpática, es el momento oculto que transformó el futuro del papado. Hoy te revelamos la verdadera historia detrás de la elección del Papa. Leo XIV, un instante secreto que nadie esperaba, pero que el mundo nunca olvidará. Prepárate, lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre el poder, el destino y cómo los pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que un solo acto de bondad puede cambiar la historia? En el corazón del Vaticano, bajo las imponentes bóvedas y los frescos majestuosos de la Capilla Sixtina, la historia estaba a punto de reescribirse. Afuera el mundo esperaba con el aliento contenido, los ojos pegados a los noticieros, a las redes sociales y a la pequeña chimenea sobre la antigua capilla, esperando ver el primer humo blanco, la señal de que un nuevo Papa había sido elegido. Pero dentro, en esas horas sagradas y secretas, se desarrollaba una historia que ninguna cámara capturaría jamás. Una historia que solo se revelaría después, casi por casualidad. La historia de un simple caramelo que lo cambió todo. Esto no es un cuento de hadas. No es una leyenda adornada con el paso de las generaciones. Es un relato real presenciado por quienes estuvieron allí, contado con humildad y humor por uno de los cardenales más queridos de la Iglesia. En su sencillez revela la humanidad oculta en el corazón de la Iglesia Católica y el poder extraordinario de los pequeños actos de bondad frente a la presión abrumadora. El cónclave de 2025 fue sin duda uno de los eventos más esperados y observados de la historia reciente del Vaticano. La renuncia del Papa Francisco había conmocionado al mundo y las especulaciones sobre su sucesor estaban al rojo vivo. Se susurraban nombres en cada rincón de Roma, reformistas, tradicionalistas, forasteros favoritos, pero nadie, ni siquiera los analistas vaticanos más experimentados, podría haber predicho lo que sucedería dentro de la Capilla Sixtina durante esos días tensos de mayo. Cuando las puertas de la capilla se cerraron, con un golpe sordo sellando a los cardenales en su interior, un silencio solemne envolvió la asamblea. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por los rituales y tradiciones ancestrales que han regido las elecciones papales durante siglos. El aire estaba cargado de incienso de expectación y de las oraciones silenciosas de 120 hombres cada uno, llevando sobre sus hombros las esperanzas, los miedos y las expectativas de más de 1.000 millones de fieles. Entre ellos estaba el cardenal Luis Antonio Tagle, conocido por su sonrisa cálida, su risa contagiosa y su fe inquebrantable en la bondad de las personas. No era ajeno al proceso del cónclave. Había estado presente en la elección del Papa Francisco en 2013 y conocía muy bien el peso emocional y espiritual de elegir al próximo líder de la Iglesia Católica. Pero Tagle también llevaba consigo un arma secreta, una que no tenía nada que ver con la política ni la teología. En el bolsillo de su sencilla sotana negra, entre tarjetas de oración y rosarios, guardaba una pequeña reserva de caramelos dulces, humildes, que había traído de casa. Era una costumbre suya, nacida años atrás, durante largas reuniones que se alargaban hasta la noche. Las sesiones son tan largas que siempre me da hambre, bromeaba después ante los periodistas. Pero los caramelos eran más que un simple tentempié. Eran un recordatorio del hogar de la infancia, de las pequeñas alegrías que se pueden encontrar incluso en los momentos más solemnes. A medida que comenzaba la votación, la atmósfera dentro de la Capilla Sixtina se volvía cada vez más tensa. Cada ronda de papeletas traía nuevos susurros, nuevas alianzas, nuevos cálculos. Los ojos del mundo estaban puestos en estos hombres, pero en el fondo seguían siendo humanos, hambrientos, cansados, ansiosos y en algunos casos profundamente asustados. El cardenal Robert Prevost, prefecto estadounidense del dicasterio para los obispos, era uno de los que más sentía el peso del momento. Era una figura respetada, conocido por su humildad, su corazón pastoral y su compromiso con la reforma. Pero a medida que los votos empezaban a concentrarse en su nombre, una sensación de temor se apoderó de él. Sentía las miradas de sus compañeros, la presión de siglos de tradición y la realidad ineludible de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tagle
que se había sentado junto a Prevost, por azar, o tal vez por providencia divina, notó el cambio en el semblante de su amigo. El cardenal, normalmente sereno y compuesto, respiraba con dificultad y sus manos temblaban ligeramente mientras se contaban las papeletas. La sala parecía encogerse. El aire se volvía más denso, el peso de la historia apretaba sus hombros. Y entonces, en un momento, que más tarde se convertiría en leyenda oza y vaticana, Tagle metió la mano en su bolsillo, sacó un caramelo y se lo ofreció a Prevost. El gesto fue tan simple, tan cotidiano, que casi pasó desapercibido. Pero en ese instante algo cambió. Prevost miró el caramelo, luego a Tagle, y una leve sonrisa rompió su ansiedad. Aceptó el dulce, lo desenvolvió con manos temblorosas y lo llevó a la boca. El azúcar se disolvió en su lengua y con él parte del miedo y la tensión que amenazaban con desbordarlo. Fue un acto de bondad, de solidaridad, de amistad, en medio de una presión inimaginable. Un recordatorio de que incluso en los momentos más sagrados y serios, seguimos siendo humanos vulnerables, necesitados de consuelo y capaces de ofrecerlo a los demás. Mientras tanto, el mundo esperaba noticias fuera de la capilla. Dentro, los cardenales continuaron sus deliberaciones, pero el ambiente había cambiado. Compartir un caramelo rompió el hechizo del miedo y el aislamiento, reemplazándolo por un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Las votaciones siguieron, y pronto el humo blanco salió por la chimenea, señalando al mundo que un nuevo papa había sido elegido. Cuando el cardenal Prevost apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, como el Papa Leo XIV decía, el mundo vio a un hombre transformado no por la ambición o el poder, sino por la humildad, la gratitud y la fuerza tranquila que surge de saber que no estás solo. En los días siguientes, cuando la historia del cónclave comenzó a filtrarse poco a poco, los periodistas buscaban detalles sobre los primeros momentos del nuevo papa. Fue el propio Tagle quien finalmente compartió la historia del caramelo, contándola con su calidez y humor característicos. «Siempre llevo caramelos a estas cosas», dijo riendo. «Las reuniones son largas y nunca sabes cuándo alguien puede necesitar un poco de dulzura». Pero quienes escucharon la historia entendieron que era mucho más que un caramelo. Era el poder de los pequeños actos para cambiar el curso de la historia. La importancia de la amistad y la compasión en los momentos de crisis, y la verdad eterna de que a veces los milagros más grandes son los más sencillos. Mientras ves este video, recuerda, la historia no se escribe solo, con grandes gestos y decisiones monumentales. A veces se forja en los momentos tranquilos, en los actos más pequeños de bondad, en la entrega de un simple caramelo a un amigo en apuros. Y quizás en esos momentos nos acercamos más a entender lo que realmente significa ser humano. Activa los subtítulos para no perderte ningún detalle. Si quieres descubrir el resto de esta increíble historia, el significado, el impacto y lo que este momento puede enseñarnos a todos, quédate con nosotros. Lo que viene a continuación te sorprenderá, te inspirará y tal vez cambie la forma en que ves el mundo. Antes de que el mundo pronunciara su nombre, antes de los flashes de las cámaras y los vítores de la multitud, Robert Francis Prevost era simplemente un cardenal más entre muchos, un hombre cuyo camino al corazón del Vaticano estaba marcado por la humildad, el servicio y un profundo sentido del deber. Pero para entender por qué ese simple caramelo fue tan importante, hay que conocer a los hombres en el centro de esta historia. Luis Antonio Tagle, un nombre que irradia calidez y cercanía en cada rincón del mundo católico. Nacido en Filipinas, Tagle creció en una familia donde la fe se vivía, no solo se predicaba. Llevó ese espíritu a cada rol que asumió, desde sacerdote de parroquia hasta arzobispo de Manila, y finalmente a los más altos rangos del Vaticano. Tagle es conocido por su risa, un sonido rico y contagioso, capaz de aliviar la tensión en cualquier sala. Es el cardenal que escucha, que recuerda los cumpleaños, que ofrece una sonrisa cuando el mundo se siente pesado. Su empatía es legendaria. Es el tipo de líder que nunca olvida que cada título, cada cargo está hecho para servir a las personas, no al revés. Pero Tagle también es práctico. Sabe que las reuniones largas requieren más que resistencia espiritual. Por eso, desde su primer cónclave,
ha hecho un hábito llevar consigo una pequeña reserva de caramelos en el bolsillo. Es un acto simple nacido del recuerdo de su madre, deslizándole dulces en la mochila escolar, un recordatorio de que incluso los espacios más sagrados no están exentos de las necesidades humanas. Las sesiones son tan largas que siempre me da hambre. Bromea, pero todos los que lo conocen saben que el caramelo es más que un tentempié. Es un símbolo de su creencia en que la bondad en sus formas más pequeñas puede ser un salvavidas. Sentado junto a Tagle, en la Capilla Sixtina, estaba el cardenal Robert Prevost, un hombre cuyo viaje a Roma comenzó en los vibrantes barrios de Chicago. Prevost fue académico misionero y constructor de puentes, sirviendo durante años en Perú antes de ser llamado a Roma. Era respetado por su intelecto, admirado por su humildad y querido por su humor sereno. Pero sobre todo Prevost era conocido por su profundo sentido de responsabilidad. Nunca buscó el protagonismo, nunca persiguió la ambición por sí misma. Para él, el liderazgo era una carga que debía llevarse con gracia, una cruz por el bien de los demás. La amistad entre Tagle y Prevost se forjó en los momentos tranquilos entre reuniones en las bromas, compartidas y las oraciones susurradas en el respeto mutuo que creció a lo largo de años de trabajo conjunto. A menudo se les veía sentados juntos en eventos vaticanos, dos hombres de continentes distintos, unidos por una fe común y una visión compartida de una iglesia más compasiva. La risa fácil de Tagle equilibraba el silencio reflexivo de Prevost. La calma constante de Prevost anclaba la energía desbordante de Tagle. En los días previos al cónclave, su vínculo se convirtió en fuente de fortaleza para ambos. Se enviaban mensajes de texto sobre el proceso. Se preocupaban por el bienestar del otro y compartían pequeños gestos de apoyo como los caramelos, siempre presentes de Tagles. Era una amistad construida sobre la confianza. Una alianza que pronto sería puesta a prueba de formas que ninguno podía imaginar. Cuando comenzó el cónclave, la atención del mundo estaba fija en el drama que se desarrollaba a puerta cerrada. Pero dentro de la Capilla Sixtina eran los pequeños gestos, las conversaciones discretas, las miradas compartidas entre amigos lo que moldeaba la atmósfera. Tagle y Prevost, sentados uno al lado del otro, se encontraron en el centro de una tormenta que ninguno había buscado, pero que ambos estaban preparados para afrontar juntos. Prevost, pese a su compostura, no era inmune a la presión. A medida que los votos aumentaban y la posibilidad de ser llamado a liderar la iglesia se volvía más real, su ansiedad se hacía palpable. Tagle, siempre observador, notó las señales sutiles: la mandíbula apretada, los dedos tamborileando, las respiraciones profundas intentando calmar los nervios. Fue en ese crisol de la historia donde el simple acto de bondad de Tagle se convertiría en un punto de inflexión. Pero antes de ese momento, antes de que el mundo presenciara la transformación de Robert Prevost en el Papa Leo XIV, fue la amistad entre estos dos hombres, su humanidad compartida, su apoyo mutuo lo que preparó el escenario para todo lo que vendría después. Esta no es solo una historia sobre un caramelo, es sobre el poder de la conexión, la importancia de estar presente para el otro, y la manera en que incluso los gestos más pequeños pueden cargar el peso del destino. A medida que avanzamos en esta historia extraordinaria, ten presente a estos dos hombres, Tagle el donador alegre y Prevost el líder reacio. Su amistad es el hilo que une cada momento del cónclave, enlazando el destino de la iglesia y las esperanzas de millones. Quédate con nosotros porque lo que viene a continuación te mostrará cómo en los momentos más extraordinarios es nuestra humanidad ordinaria la que realmente cambia el mundo. Las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron con un eco solemne, sellando en su interior a 133 cardenales, venidos de todos los rincones del mundo. Afuera, la multitud en la plaza de San Pedro contenía la respiración con los ojos fijos en la delgada chimenea que pronto anunciaría el destino de la Iglesia Católica. Pero dentro el tiempo parecía detenerse cargado de siglos, de tradición, el peso de la expectativa y las oraciones silenciosas de hombres a punto de hacer historia. El cardenal Tagle y el cardenal Prevost se sentaron uno junto al otro como tantas veces antes, pero ahora el aire entre ellos vibraba con una tensión que era tanto personal como universal. Tagle
con su calidez tranquila, ofrecía una presencia estabilizadora. Prevost, sintiendo la gravedad del momento, intentaba controlar su respiración, mientras su mente giraba con las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder. Comenzó el ritual. Cada cardenal, uno por uno, colocó su mano sobre los evangelios y juró el antiguo voto de secreto y fidelidad, prometiendo servir a la Iglesia y mantener en confidencialidad todo lo que ocurriera. Las palabras eran familiares, pero su significado nunca había pesado tanto. Cuando el último juramento fue pronunciado, el maestro de las celebraciones litúrgicas papales entonó las famosas palabras: extra omnes, todos los que no participan en el cónclave deben salir. Las grandes puertas se cerraron y solo quedaron los cardenales y unos pocos oficiales. Un silencio reverente llenó la sala mientras el predicador de la Casa Pontificia ofrecía la meditación inicial. Sus palabras, aunque suaves, calaban hondo. El elegido llevaría el peso de Pedro, sería pastor de más de 1.000 millones de almas y debía actuar con pureza de intención, buscando solo el bien de la Iglesia universal. La meditación se extendió más de lo esperado, profundizando la solemnidad, hasta que incluso los más experimentados sintieron la carga renovada. Comenzó la primera votación. Cada cardenal en silencio escribió un nombre en una papeleta, la dobló y se acercó al altar. Las papeletas se recogieron, contaron y sumaron. Afuera el mundo esperaba el humo blanco, para un nuevo Papa Negro, para ninguna decisión. Dentro, la tensión era palpable. Como era de esperar, la primera votación fue inconclusa, un sondeo, una prueba de alianzas, una medición de las corrientes subterráneas. Las papeletas se quemaron y el humo negro se elevó hacia el cielo romano. Los cardenales salieron exhaustos y hambrientos, regresando a la Domus Sanctae Martae, su residencia temporal. Allí, durante una comida sencilla, hablaron en voz baja, discutiendo las fortalezas y debilidades de cada candidato, sopesando experiencia, temperamento y visión para el futuro de la Iglesia. El mundo exterior seguía ajeno, pero dentro de esos muros, el destino de la Iglesia se forjaba tanto en la conversación como en la votación. Tagle, con su humor característico, alivió el ambiente repartiendo caramelos a quienes estaban en su mesa, un pequeño acto de bondad en una sala cargada de ansiedad. Para Prevost, la presión aumentaba. Aunque no era favorito al principio, su reputación de humildad, sus años de servicio misionero en Perú y sus profundas conexiones en varios continentes empezaron a llamar la atención. Algunos cardenales, especialmente de América Latina, elogiaban su capacidad de unir, en vez de dividir, otros recordando el rápido ascenso de su carrera bajo el Papa Francisco. Se preguntaban si él sería el puente que la Iglesia necesitaba en tiempos de división. La mañana siguiente, después de la misa y las oraciones, los cardenales regresaron a la Capilla Sixtina. Siguieron la segunda y tercera votación, cada una estrechando el campo, cada una haciendo el resultado más claro. Tagle observaba cómo el nombre de su amigo subía en la cuenta, y Prevost comprendía que la carga del papado podía caer sobre sus hombros. A medida que se acercaba la votación decisiva, la atmósfera en la capilla se volvió casi insoportable. Algunos cardenales cerraban los ojos en oración, otros miraban fijamente el suelo de mármol. Tagle miró a Prevost, vio el sudor en su frente, la tensión en su mandíbula, y supo que debía actuar. Discretamente, casi imperceptiblemente, deslizó un caramelo en la mano de Prevost, un gesto tan pequeño que podría haber pasado desapercibido para cualquiera. Pero en ese momento lo fue todo. Prevost desenvolvió el caramelo, lo llevó a la boca y dejó que el azúcar se disolviera, anclándolo en el presente, recordándole la humanidad que sustenta la grandeza de la Iglesia. La tensión se rompió, aunque solo fuera por un instante, y en ese instante, Prevost encontró la fuerza para enfrentar lo que venía. Se emitió la votación final. Se contaron los votos. Un silencio absoluto llenó la sala mientras se leía el resultado. Finalmente, las palabras que resonarían en la historia: Habemu Papam. Tenemos Papa. Afuera el humo blanco se elevó hacia el cielo y el mundo estalló en celebración. Dentro, el cardenal Prevost, ahora Papa Leo XIV, fue llevado a la sala de las lágrimas, donde se vistió con la sotana blanca, el solideo y la muceta roja, los ornamentos de su nuevo cargo. Allí, solo por un momento, se permitió una respiración profunda. Y tal vez, solo tal vez,
Una pequeña sonrisa agradecida para el amigo que le recordó en la hora más oscura que no estaba solo. Una hora después, el Papa Leo XIV salió al balcón de la Basílica de San Pedro, recibido por los vítores de millones y la esperanza de una iglesia deseosa de renovación. Pero detrás de la bendición solemne, detrás de las palabras y los rituales antiguos, estaba una historia conocida solo por unos pocos. Una historia de amistad, humanidad y un caramelo que silenciosamente cambió el curso de la historia. El mundo exterior estalló en júbilo cuando el humo blanco se elevó en el cielo romano. Las campanas repicaron en cada iglesia de la ciudad. La multitud en la plaza de San Pedro se abalanzó hacia las barreras, alzando los brazos y los corazones en señal de esperanza y curiosidad. El nombre Leo XIV se propagó por los titulares, las redes y las oraciones susurradas. Sin embargo, detrás de toda la grandeza y el espectáculo, algo mucho más silencioso e infinitamente más humano, ya comenzaba a dar forma al legado de este nuevo pontífice. Dentro del Vaticano, el recién elegido Papa Leo XIV se encontraba en la Sala de las Lágrimas, ese espacio privado donde cada nuevo papa recibe unos minutos para asimilar la magnitud de lo ocurrido antes de salir a la luz de la historia. El nombre de la sala no es casualidad. Durante siglos ha sido un lugar de emoción abrumadora, alivio, asombro, miedo y sí a veces lágrimas. El peso del cargo, la certeza de que la vida se ha cambiado para siempre, cae como una losa de 1000 años. Para Robert Prevost, ahora Leo XIV, ese momento fue una mezcla de ritual y realidad. Lo rodeaban asistentes vistiéndolo de blanco, felicitándolo, guiándolo por los pasos ancestrales. Pero en su mente volvía una y otra vez al instante del caramelo, ese pequeño gesto dulce que había atravesado la tensión cuando más lo necesitaba. Todavía sentía el sabor del azúcar en la lengua, un recordatorio sencillo de la amistad, el consuelo y la humanidad que jamás debía perderse ni siquiera en el cargo más alto de la tierra. Cuando salió al balcón, el clamor de los fieles subió como una ola viva. Miró ese mar de rostros peregrinos, romanos, turistas, curiosos y devotos, y sintió la enormidad de lo que acababa de suceder. Las palabras de su primera bendición resonaron llevadas por el viento a todos los rincones del mundo. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Pero detrás de la bendición formal había una oración silenciosa, una promesa personal, liderar con humildad, recordar los pequeños detalles, no dejar que la soledad del poder eclipsara el calor de la compasión. En los días siguientes la historia del cónclave comenzó a filtrarse como siempre ocurre. Los periodistas tejían rumores y susurros, buscando el drama humano detrás del humo y la ceremonia. Querían saber qué inclinó la balanza, cómo era el ambiente en la Capilla Sixtina, quién era este nuevo papa y qué marcaría su pontificado. Fue el propio cardenal Tagle, siempre generoso con una sonrisa y una historia, quien dejó entrever primero el relato del caramelo. En una rueda de prensa, al preguntarle por el ambiente en el cónclave, sonrió y dijo: «Siempre llevo caramelos a estas cosas. Las reuniones son largas y a veces uno necesita un poco de dulzura». Los periodistas rieron, pero los ojos de Tagle brillaban con la certeza de que había mucho más tras esa anécdota. Pronto los detalles salieron a la luz, la ansiedad de la votación final, las manos temblorosas del hombre a punto de ser papa, el gesto silencioso de amistad que marcó la diferencia. La historia se propagó como fuego, recogida por medios blogs, católicos y redes sociales. Aparecieron memes, imágenes de Tagle con una bolsa de caramelos, caricaturas del nuevo papa con un chupetín. Los programas nocturnos bromeaban sobre el escándalo dulce del cónclave, pero bajo el humor había un asombro genuino. La gente de todo el mundo se aferró a la historia no porque fuera escandalosa o sensacionalista, sino porque era profundamente, maravillosamente humana. En un mundo hambriento de autenticidad, la imagen de dos cardenales compartiendo un caramelo en el momento más solemne de sus vidas tocó una fibra sensible. Era un recordatorio de que incluso en los pasillos del poder, la bondad importa. Que los grandes líderes son los que recuerdan los pequeños gestos, los que tienden la mano o un dulce cuando más se necesita. Dentro del Vaticano, la historia se convirtió en leyenda instantánea.
guardias suizos, monjas y obispos. Visitantes preguntaban: ¿qué caramelo era? ¿De limón, de menta, de frutas? Algunos bromeaban con que el Vaticano debería vender caramelos papales del cónclave en las tiendas de recuerdos. Pero para quienes comprendían el verdadero significado, el sabor era lo de menos. La verdadera dulzura estaba en el gesto. Para el Papa Leo XIV, el recuerdo de ese momento se convirtió en un ancla. En su primera homilía, como Papa, no habló de poder, ni de doctrina, sino de servicio. La Iglesia es una familia, dijo, y las familias se construyen con pequeños actos de amor. Que nunca seamos demasiado orgullosos, demasiado ocupados o demasiado temerosos para ofrecer consuelo a los demás, aunque sea solo un caramelo en un momento de necesidad. Las palabras resonaron eco en los pasillos de mármol y en el mundo donde millones escucharon y asintieron, tal vez con una lágrima o una sonrisa. El caramelo se transformó en símbolo, se convirtió en metáfora, en sermones y discursos, en resumen del tipo de liderazgo que el mundo anhelaba: liderazgo humilde, atento y basado en la conexión humana real. Grupos juveniles católicos repartían caramelos en retiros, llamándolos dulces de Leo. Maestros contaban la historia a sus alumnos, animándolos a buscar pequeñas formas de apoyarse en tiempos difíciles. Incluso en ámbitos laicos, la historia encontró eco citada como ejemplo de inteligencia emocional y del poder de la bondad en situaciones de alta presión. Pero quizás el impacto más profundo fue en los corazones de quienes siempre se habían preguntado si sus propios pequeños actos, tan a menudo ignorados, realmente importaban. La historia del caramelo era la prueba de que sí, que un solo gesto en el momento justo podía cambiar no solo una vida, sino el curso de la historia. Para el cardenal Tagle, la atención era tan divertida como humilde. Recibía cartas de todo el mundo, niños enviando sus caramelos favoritos, sacerdotes agradeciéndole por recordarles la importancia de la amistad. Incluso algunos escépticos, preguntando si la historia era demasiado buena para ser verdad. Tagle respondía a cada uno con su calidez habitual, siempre devolviendo el foco a la lección central. La bondad nunca se desperdicia, nunca sabes cuándo un pequeño acto se convertirá en el punto de inflexión en la vida de alguien. Así, el caramelo del cónclave vivió no solo como una anécdota encantadora, sino como símbolo del tipo de iglesia y de mundo que podemos construir juntos. Un mundo donde la grandeza no se mide por títulos o poder, sino por la disposición a tender la mano, a consolar y a compartir la dulzura que tenemos. La historia del caramelo del cónclave no se quedó en los muros del Vaticano ni en los pasillos de la iglesia. Se propagó como una brisa suave y persistente, cruzando fronteras, idiomas y culturas, convirtiéndose en una parábola viva para millones de personas. En los días y semanas siguientes a la elección de León XIV, el momento del caramelo pasó de ser una anécdota simpática a un símbolo universal de humanidad y liderazgo. En Lima, en Chicago, en Manila y en incontables ciudades, la historia fue contada y vuelta a contar. En escuelas católicas, los maestros iniciaron el día repartiendo caramelos, recordando a los niños que un pequeño acto de bondad puede cambiar el destino de alguien. En parroquias jóvenes, voluntarios organizaron campañas de solidaridad inspirados por la sencillez del gesto entre Tagle y Prevost. En hospitales, enfermeras ofrecían dulces a pacientes y colegas repitiendo: para el valor, para la esperanza, para recordarnos que no estamos solos. La historia también resonó en ámbitos seculares. En oficinas, líderes empresariales colocaron frascos de caramelos en sus escritorios, contando la historia del cónclave y animando a sus equipos a practicar la empatía y el apoyo mutuo. En redes sociales, el hashtag #MomentoCaramelo se volvió tendencia, con miles de personas compartiendo relatos de pequeños gestos de bondad que habían marcado una diferencia en sus vidas. Bajo el pontificado de León XIV, el mensaje del caramelo adquirió aún más fuerza. El nuevo Papa, conocido por su humildad y su experiencia pastoral en América y Perú, comenzó a tejer este símbolo en sus primeras homilías y catequesis. Hablaba de una iglesia herida necesitada de restaurar su edibilidad a través de la compasión y la cercanía. Repetía que la iglesia es una familia y las familias se construyen con pequeños actos de amor.
invitaba a los fieles a no despreciar nunca la fuerza de lo sencillo, a detenerse en el camino para ayudar al prójimo, como en la parábola del buen samaritano. En una de sus primeras grandes celebraciones, León XIV consagró a nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro y les recordó: «Todavía no somos perfectos, pero es necesario ser creíbles. Juntos reconstruiremos la credibilidad de una iglesia herida enviada a una humanidad herida dentro de una creación herida». Sus palabras, transmitidas en directo y reproducidas en medios de todo el mundo, tocaron a creyentes y no creyentes por igual. El caramelo se transformó en un símbolo de esperanza y renovación. En cada rincón del mundo católico y más allá, la gente empezó a ver en ese pequeño gesto una invitación a la compasión cotidiana. No era necesario ser cardenal ni papa para marcar la diferencia, bastaba con estar presente, escuchar, ofrecer apoyo, compartir un detalle sencillo en el momento justo. Las cartas y mensajes llegaban al Vaticano desde todos los continentes. Niños enviaban sus caramelos favoritos. Familias compartían historias de reconciliación. Sacerdotes y laicos agradecían al Papa y al Cardenal Tagle por recordarles que la grandeza de la Iglesia y del ser humano reside en la capacidad de amar en lo pequeño. Incluso en ambientes laicos, la historia fue adoptada como ejemplo de inteligencia emocional y liderazgo auténtico. En el primer aniversario de su elección, León XIV instituyó una jornada mundial de la bondad, invitando a todos sin distinción de fe a realizar un pequeño acto de compasión en su entorno. La respuesta fue abrumadora. En escuelas, hospitales, oficinas y plazas, millones de personas participaron compartiendo dulces abrazos, palabras de ánimo y gestos de reconciliación. La jornada se convirtió en una tradición anual, un recordatorio vivú de que la historia se escribe en los detalles cotidianos. La historia del caramelo también inspiró a artistas, escritores y músicos. Se escribieron poemas, se compusieron canciones, se pintaron murales en parroquias y colegios, todos celebrando el poder de lo pequeño. Un libro infantil ilustró la historia de un niño que, compartiendo caramelos en el recreo, logró unir a toda su clase. El mensaje era claro: la dulzura, la bondad y la compasión pueden transformar el mundo. Pero el mayor legado del momento del caramelo fue invisible, se alojó en los corazones de quienes, al escuchar la historia, decidieron mirar a su alrededor con otros ojos. En la sala de espera de un hospital, una enfermera ofreció un caramelo a una madre angustiada. En un autobús, un joven compartió su merienda con un desconocido. En casa, una familia se reconcilió tras una discusión, recordando que un pequeño gesto puede ser el inicio de algo grande. Así, la lección de León XIV y del Cardenal Tagle se volvió universal. La historia no la escriben solo los grandes discursos ni los momentos espectaculares, sino los actos sencillos de amor y cercanía. El caramelo del cónclave fue solo azúcar envuelta en papel, pero se convirtió en un símbolo de esperanza, un llamado a la acción y una invitación a creer que el mundo puede ser mejor, un gesto a la vez. Con el paso de los años, la historia del caramelo del cónclave no solo no se desvaneció, sino que se volvió aún más significativa. Se convirtió en una leyenda viva, una especie de parábola moderna que padres contaban, a sus hijos maestros repetían en las aulas y predicadores citaban en homilías y retiros. El mundo seguía cambiando, enfrentando nuevos desafíos, divisiones y crisis, pero el mensaje de aquel pequeño gesto seguía intacto. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la compasión y la capacidad de estar presente para el otro, incluso en los momentos más solemnes o difíciles. El pontificado de León XIV fue recordado por su apertura, su cercanía y su insistencia en la misericordia como pilar fundamental de la Iglesia. Pero para muchos, su mayor legado no estuvo en los documentos oficiales, ni en los grandes discursos, sino en los pequeños detalles: la sonrisa, la mano tendida, el caramelo, ofrecido en silencio. Visitantes del Vaticano contaban cómo en reuniones privadas el Papa solía tener un cuenco de caramelos sobre su escritorio, invitando a todos a tomar uno como símbolo de hospitalidad y fraternidad. Ese simple gesto se transformó en una especie de ritual informal, un recordatorio de que la bondad nunca pasa de moda. El Cardenal Tagle
por su parte, siguió recorriendo el mundo con su bolsa de caramelos en el bolsillo. En cada encuentro, ya fuera con líderes mundiales, refugiados o niños en aldeas remotas, encontraba la manera de romper el hielo, de ofrecer consuelo, de recordar que todos necesitamos de vez en cuando un poco de dulzura y humanidad. Su ejemplo inspiró a miles de sacerdotes religiosas y laicos a cultivar la empatía, la escucha y la generosidad en lo cotidiano. La historia del caramelo trascendió fronteras religiosas. En empresas, hospitales, escuelas y familias surgieron nuevas tradiciones inspiradas en ese gesto. Algunos crearon el frasco de la bondad, donde cada miembro de la familia o del equipo podía dejar caramelos o notas de ánimo para compartir en momentos de estrés o tristeza. Otros instituyeron el Viernes Dulce, donde se compartían dulces y palabras amables para fortalecer el espíritu de comunidad. Incluso en redes sociales, el Lela Momento Caramelo se volvió sinónimo de actos pequeños, pero significativos de compasión. Pero el verdadero milagro ocurrió en los rincones más discretos de la vida diaria, en la sala de espera de un hospital, donde una enfermera ofrecía un caramelo a una madre angustiada. En el autobús donde un joven compartía su merienda con un desconocido. En casa donde una familia se reconciliaba tras una discusión, recordando que un gesto sencillo puede ser el inicio de algo grande. Así el caramelo del cónclave se convirtió en símbolo de esperanza, de reconciliación y de la certeza de que el mundo puede cambiar un acto de bondad a la vez. En sus últimos años, León XIV solía decir: no son los grandes discursos ni las decisiones espectaculares lo que la gente recuerda, sino los pequeños gestos, los momentos de cercanía, las veces que elegimos amar. Tagle, en una entrevista, resumió la lección con sencillez: todos tenemos hambre de bondad. El mundo puede ser duro, pero cada día tenemos la oportunidad de ofrecer un poco de dulzura, de aliviar la carga de alguien, de recordarles que no está solo. Ese es el verdadero milagro. La historia del caramelo del cónclave se convirtió así en un evangelio cotidiano, un llamado a mirar más allá de los títulos y las ceremonias, a descubrir la humanidad vulnerable y hermosa en cada persona. Invitó a millones a preguntarse: ¿quién necesita hoy mi gesto de bondad? ¿Dónde puedo crear mi propio momento caramelo? No hace falta ser cardenal ni papa, no hace falta un escenario ni un micrófono. Basta con estar dispuesto a actuar, a compartir lo poco o mucho que uno tenga, a ser presencia y consuelo para el otro. Porque al final la historia no se escribe solo en los grandes salones del poder, sino en los rincones sencillos de la vida diaria, en las decisiones de amar, de servir, de estar. Así que sal y crea tu propio momento caramelo. Comparte bondad, ofrece consuelo, sé el amigo que tiende la mano cuando el mundo pesa. Nunca sabrás a quién puedes cambiarle la vida o qué historia nueva puedes ayudar a escribir. Y recuerda siempre la lección de León XIV y el cardenal Tagle: lo que perdura no es el poder que acumulamos, sino el amor que damos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, llévala contigo y deja que te inspire a hacer el mundo un poco más dulce, un acto de bondad a la vez. A veces los gestos más pequeños dejan las huellas más profundas. La historia del caramelo en el cónclave nos recuerda que la bondad sencilla puede cambiar destinos, sanar corazones y cruzar todas las fronteras. Hoy te invito a llevar contigo ese espíritu. Sé la dulzura en la vida de alguien, crea tu propio momento caramelo y demuestra que el amor en lo cotidiano es el verdadero milagro que transforma el mundo. Gracias por acompañarnos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte y cuéntanos tu propio acto de bondad en los comentarios. Juntos podemos hacer el mundo un poco más dulce.